En esta mañana vamos a hablar de un libro de la Biblia que se llama Proverbios. Los Proverbios son un libro es un libro que tiene que ver con la sabiduría. Pero no es cualquier tipo de sabiduría, es ni más ni menos que la sabiduría de Dios. Y qué gran privilegio, ¿no? Poder tener acceso a la sabiduría de Dios. Y nos dice la Biblia que no hay nada más precioso para el hombre, nada más valioso para el hombre que conocer la sabiduría de Dios mismo. Me imagino que todos los que estamos aquí nos creemos sabios, porque al fin y al cabo todos tenemos una opinión de cómo han de ser las cosas, o de cómo se tiene que vivir la vida, o qué significa este mundo, o cuál es el sentido de nuestra existencia, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchísimas preguntas, ¿no?, de ese tipo, y el que más o el que menos evidentemente tiene su opinión acerca de eso. Cada persona tiene una teoría de vida, de cómo se han de hacer las cosas. Algunas personas, quizá con un poco de frustración, ven este mundo como algo sin sentido. Otros dicen, pues mira, estamos aquí para hacer el bien y ya está, es lo que hay. Otros dirían, lo importante es la educación. Lo importante es ser una persona educada, respetuosa, y bueno, ya si es que ha de haber un Dios, ya veremos. Y otros son un poco más atrevidos y dicen, lo que hay que hacer es vivir la vida. Son 2 días, ¿no? Y ya mañana nos vamos a morir. No hay un más allá y lo único que cuenta es disfrutar y divertirse. Esas son algunas ideas bastante frecuentes de cómo la gente resume el sentido de la vida. Y ese es el tipo de sabiduría o de conocimiento que es habitual. Es muy llamativo cómo cada ser humano tiene una idea de la vida. Tú mismo lo habrás experimentado, ¿no? Habrás hablado, aunque es un tema del que no se habla mucho, lamentablemente, pero cuando hablamos de las grandes preguntas de la vida, te encuentras de todo, en diferentes opiniones, incluso no importa que sea gente con cultura, gente con títulos o gente sencilla, te encuentras todo tipo de opiniones en cuanto a las grandes preguntas de la vida. Hay mucha variedad. Sin embargo, tiene que existir una verdad. Ha de haber algo que sea lo verdadero, porque si no, si al fin y al cabo cada uno tiene su opinión y todo vale, eso es un sinsentido, porque al fin y al cabo hay algo que va a ocurrir y hay un sentido para todo lo que existe. Y eso es lo que tenemos que buscar cada uno de nosotros para ser sabios. Entonces, ¿dónde podemos encontrar esa sabiduría? ¿Dónde podemos entender esa sabiduría verdadera que nos va a llevar a ser verdaderamente sabios? Bueno, si realmente queremos ser sabios y felices, lo primero que tenemos que hacer es renunciar a nuestras ideas. Esto requiere humildad, ¿no? Porque el hombre es orgulloso y él pretende tener la verdad, aun cuando dice que yo no quiero tener la verdad, pero en el fondo sí, porque cada uno tiene su opinión y esa opinión es la verdad para esa persona. Pero es sabio renunciar a nuestra propia sabiduría. Este es el principio
de la sabiduría según Proverbios. No fiarse de uno mismo. El punto de partida de nuestra cosmovisión, el punto de partida de nuestras opiniones, no ha de ser lo que nosotros creemos que es verdad, o no tenemos que confiar en nuestra inteligencia. Lo que tenemos que hacer es humillarnos, renunciar, resetear, no confiar en nuestra inteligencia e ir a la palabra de Dios y recibirla con humildad. La verdadera sabiduría en cuanto a las cosas importantes de la vida no tiene que ver con decir yo opino o yo pienso. La verdadera sabiduría la tiene aquel que dice Dios dice. Dios nos dice. Ese es el hombre verdaderamente sabio, el que se fía de Dios y no el que se fía de los hombres. Esto no es una renuncia a la inteligencia y no es un suicidio intelectual. Muchas personas tienen la idea de que los que creen en Dios son gente tonta, pero eso es un mito, es un mito. Por supuesto, hay muchísimos creyentes que son eminencias intelectuales. Es que no existe mayor sabiduría que estar alineado con la sabiduría de Dios. De hecho, cuando el hombre pretende ser sabio en su propia opinión, es en ese momento que empieza a ser tonto. Y de nada le sirve al hombre tener los conocimientos intelectuales, científicos, tecnológicos de este mundo. Todo eso es inútil y es basura a la luz de la sabiduría espiritual de Dios. Entonces, si tú anhelas ser sabio, busca a Dios, porque en Él está la verdadera sabiduría. El único y verdadero camino a la verdadera sabiduría se encuentra en Dios y en su palabra, que es la Biblia. Y lo voy a decir sin ningún tipo de complejo. La verdad, la única verdad en cuanto a las cosas espirituales e importantes y que tienen que ver con la vida y nuestra existencia se encuentra en la palabra de Dios, que es la Biblia. Solamente seremos sabios cuando conozcamos a Dios, Padre, a Jesucristo, su Hijo, y cuando con la iluminación del Espíritu Santo entendamos lo que Él quiere, eso es su voluntad, la cual se muestra en la Biblia. Dicho esto, yo te animo a que busques esta sabiduría, porque es la única que tiene importancia, es lo único que vale la pena. De otra manera, vas a vivir una vida perdida, vas a ser un ignorante. Por mucho que sepas cosas, si tú no conoces a Dios y sus caminos y su verdad, el resto no sirve para nada. Lo importante es conocer y entender a Dios. Es una gran oportunidad la que tienes hoy. Entender la voluntad de Dios. Entender qué es lo que Dios opina de cómo se tiene que vivir la vida. Y esto vamos a verlo un poquito en esta mañana. 4 principios prácticos de sabiduría. 4 principios prácticos
y universales de sabiduría. Esto es magnífico, hermanos. Tenemos acceso a la verdad, a la sabiduría de Dios, a esas cosas que si las seguimos, sabemos que estamos en el camino correcto. Toda filosofía, todo razonamiento, toda teoría, toda religión se cae y se aparta ante la única verdad, que es la verdad del Dios vivo. Y esa verdad está disponible para ti. Agárrala, hazla tuya, tira a la basura tus ideas que te habrán metido y con humildad, abraza la verdad de Dios. Haz caso a tu Padre, el cual te habla de Dios. No son tonterías. Él te habla la verdad de Dios. Y es la única verdad que existe para que puedas ser sabio. 4 principios prácticos de sabiduría. Hay muchos, pero hoy vamos a ver 4. El primero, nos dice este proverbio número 3. Guarda en tu corazón los mandamientos de Dios. Guarda en tu corazón los mandamientos de Dios. ¿Quieres ser sabio? ¿Sabes lo que hacen los sabios de verdad? Guardan de corazón los mandamientos de Dios. Dice los versículos 1 al 4: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Mira estas palabras: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Y tu corazón guarde mis mandamientos. Uno de los principios de ser una persona verdaderamente sabia es guardar los mandamientos de Dios. Pero aquí hay una cosa muy importante, ¿sabes? Existe una diferencia entre cumplir los principios morales y guardar de corazón los mandamientos de Dios. Existe una gran diferencia, porque la gente dice: bueno, ¿sabes qué? Yo me esfuerzo por hacer el bien. Y con eso se quedan satisfechos, como que eso es todo lo que hay que hacer, ¿no? Y yo entiendo ese punto de vista. La gente dice: yo respeto a los demás, yo trato de no robar, no le hago mal a nadie. Y de alguna manera, con ese tipo de idea, ya las personas se quedan satisfechas porque piensan que están cumpliendo con esa normativa universal, ¿no? Pero esto es muy diferente a guardar de corazón los mandamientos de Dios. ¿Sabes por qué? Porque guardar los mandamientos de Dios, los cuales tienen que ver con no hacer el mal a nadie y todo eso, ¿de acuerdo? Con eso estamos de acuerdo. Guardar los mandamientos de Dios de corazón no es solamente cumplir preceptos o respetar leyes. No es solamente eso. Existe algo más, y es el corazón. Porque fíjate lo que dice aquí: y tu corazón guarde mis mandamientos. Cuando se habla del corazón, se habla algo más que la mente.
No sé si me entendéis. Porque la Biblia podría decir, guarda en tu mente mis mandamientos. Ah, vale, esto es lo que hay que hacer, pues lo hacemos. Pero no, el Señor dice, guarda en tu corazón mis mandamientos. Lo que quiere decir esto es que hemos de obedecer lo que Dios dice, pero de una manera con amor hacia Él. Es algo personal, es un vínculo personal. Cuando hacemos el bien y obedecemos los mandamientos de Dios, lo hacemos para Él, para su gloria. Es más, dijo el Señor, el que me ama, guarda mis mandamientos, guarda mi palabra. ¿Ves? Esta es la verdadera sabiduría, guardar lo que Dios dice, pero de corazón, con una relación personal con Dios, obedecerle para Él, para agradarle, para que Él esté contento, sujeto a Él, con humildad. Esto es muy diferente a ser simplemente un ciudadano correcto. ¿De qué sirve ser un ciudadano correcto cuando tu corazón está enfrentado a Dios? Mucha gente es así. Se creen buenos ciudadanos morales y su corazón está en oposición a Dios. No lo quieren en su vida. No lo quieren, lo rechazan. Pero ellos son muy morales. Qué gran miseria. Qué miserable es el hombre cuya máxima aspiración es simplemente obedecer normas y leyes. Emblandece tu corazón hoy y humíllate ante Dios. Deja de simplemente ser una buena persona. Date cuenta que no eres tan buena persona para empezar, pero reconoce que tienes un corazón duro y humíllate ante Dios y adquiere su sabiduría. Escúchale para que seas sabio de verdad. Guarda en tu corazón los mandamientos de Dios. Cuando tú obedeces las normas de este mundo, ¿para qué las obedeces? Bueno, pues yo te voy a decir para qué deberíamos obedecerlas. Para la gloria de Dios. Esa es la razón de ser del hombre, y es ahí cuando el hombre encuentra plenitud verdadera. Es ahí cuando nuestra obediencia adquiere sentido. Entonces, primera cosa, primer principio práctico de sabiduría para ti y para mí, es guardar de corazón los mandamientos de Dios. No me detendré mucho en esto, pero los mandamientos de Dios o la ley de Dios la podemos entender de dos maneras. Por una parte, podemos pensar en los mandamientos morales de Dios, que son los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, amarás a Dios con todo tu corazón, no robarás, no matarás, etc. Esa es una manera de entender la ley de Dios. Pero en un sentido más amplio, la ley de Dios es todo lo que Dios ha revelado. Son las Escrituras. Por lo tanto, si queremos ser sabios, tenemos que amoldar nuestra mente, nuestro paradigma ha de ser la mente de Dios y el paradigma de Dios. Ahí es cuando empezaremos a ser sabios de verdad. En segundo lugar,
Un segundo principio práctico de sabiduría es: confía solo en el Señor para todos tus asuntos. Confía en el Señor para todos tus asuntos. Esto es un gran principio de sabiduría. Las personas sabias no son aquellas que confían en sus propias capacidades. Las personas verdaderamente sabias son las que depositan toda su confianza en todos sus asuntos solamente en Dios. Ese es el prototipo de persona sabia, según Dios. Esa persona a la que Dios considera sabia. Las personas más intelectuales y preparadas, etcétera, etcétera, y universitarias y con doctorados y con todo lo que tú quieras, eso no tiene nada malo. Pero si ellas no consideran a Dios, Dios, ¿sabes cómo los ve? Como necios, como estúpidos, como ignorantes. Todos esos títulos no le cunden, porque en el fondo son tontos. Y uso esos términos para que nos demos cuenta y para que despertemos. La sabiduría de Dios es mucho mejor que la sabiduría humana. La sabiduría humana, cuando está separada de Dios, es inútil, lleva a la perdición. Entonces, Dios tiene buena opinión de aquellos que confían en Él. Cuando Dios mira a los hombres y a las mujeres y ve a alguien que deposita toda la confianza en todos sus asuntos, de la mañana a la noche, y confía en Él, Dios lo ve y dice: esta persona es sabia. Esta persona no caerá. Esta persona está bien encaminada. Entonces, seamos ese tipo de persona. Si podemos elegir entre ser tontos y listos, elijamos ser listos. Estemos con Dios. Sigamos a Dios. Fiémonos de Dios. Entonces dice aquí la palabra en el versículo 5: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Lo que dice la Biblia es: confía solamente en Dios. Tírate en sus brazos. Construye toda tu filosofía de vida, todo tu conocimiento en su verdad. Y no seas orgulloso apoyándote en tu propia prudencia. ¿Qué significa esto de no te apoyes en tu propia prudencia? Lo que quiere decir es: no bases tu vida, que los fundamentos de tu vida no los pongas tú, porque tú pienses que esto es lo mejor. Eso es ser necio, eso es ser ignorante, eso va a tener consecuencias malas para tu vida. No te apoyes en tus propias ideas, porque aunque no lo creas, no eres tan sabio. Ni yo tampoco.
Cuando se trata de asuntos espirituales y de las preguntas importantes, incluso de los detalles pequeños, el que sabe es Dios, no nosotros. ¿Qué nos hemos pensado? ¿De verdad nos creemos más listos que Dios? Si Él nos ha creado, Él es el Ser Supremo, Él te formó en el vientre de tu madre, Él es la persona más sabia que existe. Y Él te está invitando, Él te está llamando, Él te está hablando y te está diciendo: sigue mi voluntad y no la tuya. Entonces, confiemos en el Señor para todos nuestros asuntos. Dice el versículo 6: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Qué quiere decir esto de reconócelo en todos tus caminos? Esto significa que a cada paso que demos en nuestra vida, cuando tengamos que tomar una decisión, cuando tengamos que hacer todo lo que tenemos que hacer, tengámoslo presente y pidámosle guía y sabiduría. Cada mañana cuando te levantes, dile: Señor, guíame en este día y dame sabiduría para decidir. Dame sabiduría para entender tu voluntad. Dame sabiduría para vivir. Esto significa reconocerle en todos tus caminos. No importa lo que sea. Todos tus asuntos, del más pequeño al más grande, ponlo delante de Dios cada día de tu vida. Y Él enderezará tus veredas. Él te ayudará. Él enderezará tus veredas. Confía solo en el Señor para todos tus asuntos. Cuando hacemos esto, hay beneficio para nuestra vida. Dice aquí: no seas sabio, versículo 7, no seas sabio en tu propia opinión, o sea, no te creas tan inteligente, no confíes en tus iniciativas, en tus capacidades, sino que confía en Dios solamente. Y dice después: teme a Jehová, o sea, tenle presente, piensa que Él está ahí, considéralo en todo lo que hagas, apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Hay algo bueno para ti, hay bendición para ti, hay efectos positivos para tu vida cuando sigues a Dios. Hay beneficio en vivir una vida siguiendo a Dios. Muchísimos beneficios. Entonces, confiemos solo en el Señor para todos nuestros asuntos. ¿Ves? Si te das cuenta, lo que Dios está diciendo es que deja de lado todas tus ideas y tus filosofías y confía solo en Él. Y cuando empieces a caminar de esa manera, sigue confiando en Él. Todo se trata de basar nuestra vida en Él. Él ha de ser nuestra brújula, Él ha de ser nuestra roca, Él ha de ser todo para nosotros. Tercer punto aquí, otro principio práctico de sabiduría. Y este es un poco más llamativo, pero es un principio de sabiduría. Honra al Señor con tus ganancias. Honra al Señor con tus ganancias. No estamos diciendo que honres a la iglesia, a los pastores con tus ganancias de dinero,
Lo que la Biblia está diciendo aquí es, versículo 9, honra a Jehová con tus bienes. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Vaya, qué principio de sabiduría. El principio de sabiduría es que el ser humano tiene que honrar a Dios con sus bienes materiales. Es decir, de lo que Dios te da, y todo lo que tienes es gracias a Él, de lo que Dios te da, tú debieras tener el deseo de ofrecérselo a Él. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Traduciendo esto, lo que viene a decir es que si nosotros ganamos un salario, que es gracias a Dios, recordemos que es Dios quien movió las cosas para que tú tuvieras un trabajo, es Dios el que te ha dado la capacidad para trabajar. Si tú sabes hacer ciertas cosas o eres bueno para ciertos trabajos, eso te lo ha dado Dios. No tenemos nada de lo que gloriarnos. Entonces, también está la salud. Si no fuera por Dios, no podrías trabajar. Entonces, tienes que darte cuenta que todo lo que tú posees y todo lo que tú puedas generar es gracias a Dios. Y el ser humano sabio reconoce y agradece a Dios por sus bienes. El hombre necio y soberbio e ignorante se atribuye a sí mismo todas sus ganancias, lo cual le hace, lejos de ser sabio, es una persona necia. Entonces, este es un principio de sabiduría. Honra al Señor con tus ganancias. Dice aquí, honra a Jehová con todos tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Yo quisiera hacer una mención aquí, porque aquí hay un principio bíblico que se puede malinterpretar tanto en un extremo como en otro. En un extremo podemos caer en el error de pensar que si nosotros le damos dinero a Dios, por ejemplo, ofrendando en la iglesia, automáticamente Él nos va a hacer ricos. Esto no es así. Esto es una falsa enseñanza, ¿no?, que conocemos como el Evangelio, entre comillas, el Evangelio de la prosperidad. Y se hace mucho negocio con la gente basados en esta idea. Tú pagas a la iglesia, tú pagas a los pastores y Dios te va a dar más dinero a ti. Entonces, eso tal cual no es verdad, es una distorsión de la verdad. Pero dicho eso, existe un principio bíblico, que es lo que estamos viendo aquí, y es un principio de sabiduría, y es el siguiente: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Qué quiere decir esto? Algo querrá decir. Lo que quiere decir es que si nosotros honramos a Dios con nuestros bienes, si nosotros ofrendamos a Dios de corazón
y de manera generosa, Él también va a ser bueno con nosotros para proveernos, en primer lugar, y si es su voluntad, incluso para enriquecernos. No es que hagamos eso, no es que le demos a Dios para ser enriquecidos, esa no es la intención. Pero Dios, el principio es que Él, aquel que ofrenda sus bienes al Señor de corazón, el Señor le sustenta y le bendice y le puede llegar a bendecir de gran manera. Ese es el principio. Lo cual ha de ser una parte de nuestra vida. Esto es un principio universal. El ser humano está llamado a poner sus bienes a disposición del Señor. Eso puede coger la forma de una ofrenda en una iglesia, por ejemplo. Se trata de poner nuestros recursos a sus pies. Y eso es sabio. Eso es sabio. Número 4. Otra cosa que hacen las personas sabias. Caminan con Dios siendo Él su Padre. Caminan con Dios en una relación con Él como Padre. ¿Por qué digo esto? Pues lo dice el versículo 11 y 12. Dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová, el que ama, castiga, como el padre al hijo a quien quiere. No sé si os habéis dado cuenta, pero todo este proverbio es una relación padre-hijo. Es muy evidente porque nada más empezar, dice aquí, versículo 1, capítulo 3, hijo mío, ¿no? Y por una parte, esta relación padre-hijo se puede interpretar en una dimensión inmediata. En aquel entonces, la persona que escribe el proverbio, Salomón, pensando en un hijo, pero es innegable que este texto es una aplicación directa entre Dios como Padre y el creyente como hijo. Entonces, aquí estamos hablando de sabiduría y lo que estamos viendo es que el hombre sabio es un hijo de Dios. Porque si no, nada de esto tiene sentido. El hombre verdaderamente sabio es aquel que atiende a la palabra de Dios siendo un hijo de Dios. Eso es ser sabio. Tener el estatus, por así decirlo, de ser un hijo de Dios. Esto es importante, ¿sabéis? Porque aunque parezca sorprendente, hay personas que históricamente han leído los proverbios como una fuente de sabiduría, incluso sin ser cristianos. Y dicen, en la Biblia hay sabiduría. Y leen los proverbios. Y les gusta leer los proverbios. Porque ven sabiduría para su vida. Pero si nosotros no somos hijos de Dios convertidos, seguimos en ignorancia. Tiene que haber una relación padre-hijo. Dios no es solamente una fuente de sabiduría, Él ha de ser tu padre. Tú has de ser un hijo suyo. Tienes que convertirte a Jesucristo. Tienes que bautizarte. Tienes que formar parte de una iglesia. Tienes que arrepentirte de tus pecados. Tienes que ser un hijo de Dios. Has de ser un discípulo de Cristo.
Ahí es cuando todo tiene sentido. O si no, volvemos a lo mismo. De nada sirve si no tenemos una relación padre-hijo con Dios. Aquí en el versículo 11 y 12 se nos dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Hay disciplina en la vida de ese hijo de Dios que vive en sabiduría. Aquí se habla de la disciplina, ¿no? Se ve cómo Dios trata a sus hijos y los disciplina. A lo mejor les envía situaciones difíciles porque han desobedecido. Eso es la disciplina. Les enseña. Y sus hijos adquieren más sabiduría a través de esa disciplina. Aquí la cuestión es que no podemos tener una vida sabia y no podemos ser personas verdaderamente sabias si no somos cristianos. Esto parece bastante arrogante, ¿no? Pero no lo es. ¿Sabéis por qué? Porque la mayor expresión de sabiduría es conocer a Cristo Jesús. Si tú no conoces a Cristo Jesús personalmente y Dios es tu Padre y caminas con Él cada día, estás en oscuridad y en ignorancia espiritual. No hay conocimiento más alto, no hay sabiduría más elevada, no hay nada más precioso que entender y conocer y abrazar a Jesucristo como Salvador. Esa es la persona sabia. Y lo vamos a ver. La sabiduría de Dios es lo más valioso que tú puedas adquirir jamás. Esto es el punto 5, un principio de sabiduría. Atesora la sabiduría de Dios por encima de todo. No hay nada más valioso que saber lo que Dios quiere. No hay nada más valioso que saber las opiniones de Dios. Ante la perspectiva de Dios, la perspectiva de los hombres no vale mucho, porque la verdad está en Él y no en nosotros. Es por eso que aquí el autor de Proverbios, en este capítulo 3, nos habla de lo valioso que es tener la sabiduría de Dios que se encuentra en la Biblia. Fijaos, versículo 13 al 15, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría, bienaventurado, feliz, en gran manera, dichoso aquel el que encuentra la sabiduría. ¿Y cuál es esta sabiduría? ¿Dónde está esta sabiduría? ¿Está escondida? ¿Se puede adquirir? ¿Se puede conocer? Sí. La estás escuchando hoy. Es la voz de Dios revelándote su voluntad claramente. Y se dice de esta sabiduría que su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas,
y todo lo que puedes desear no se puede comparar con ella. No hay nada más valioso que tener la sabiduría de Dios. No hay nada más precioso, no hay nada más relevante, nada más importante que conocer la voluntad de Dios. Se habla de ella en estos términos. Es más preciosa que las piedras preciosas. Cualquier cosa que haya en este mundo que tenga valor, la sabiduría de Dios es mayor y más valioso que cualquier otra cosa. Es por eso que Pablo dice: todo lo que yo tenía, toda mi intelectualidad, todos mis estudios, todos mis conocimientos, toda mi religión, la tengo por basura, por ganar a Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es lo más valioso que hay. Es lo único que importa, es lo único relevante. Cristo Jesús es la cúspide de la sabiduría humana. En Él se encuentra la verdadera sabiduría. Todo aquel que no tiene a Cristo está en ignorancia y en oscuridad. No importa el coeficiente intelectual que tenga, no importa. Dios se ríe del coeficiente intelectual. No tiene ningún valor. Es mejor una persona poco formada, pero humilde, que confía en Dios, a un doctor con 50 carreras, pobre de él. Porque la verdadera sabiduría no proviene de las ciencias de este mundo, ni de los razonamientos inteligentes. La verdadera sabiduría está en Cristo. Entonces, atesoremos la sabiduría de Dios por encima de todo lo demás. Y quiero terminar con unas palabras que están en 1 Corintios, relacionadas con esto. 1 Corintios 1, del 20 al 24. Primera de Corintios 1, del 20 al 24 nos dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Hoy estamos hablando de sabiduría, ¿no? Estamos hablando de la verdadera sabiduría. Y Dios pregunta: ¿dónde está? ¿Dónde están los sabios? ¿Dónde está el escriba, el estudioso, el cultivado? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿Dónde está ese que tiene tantos argumentos? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Qué quiere decir que Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo? Lo que quiere decir es que Dios ha cogido la sabiduría intelectual, científica, histórica, como lo quieras llamar, ha cogido la sabiduría humana y ha dicho: este no es el camino, por aquí no se conoce a Dios, por aquí no se adquiere la verdadera sabiduría. Ha enloquecido. Aquellos que se creen sabios
se han vuelto necios, confiando en sí mismos. Y dice el versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría de este mundo, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Mucha gente hoy busca argumentos, debate, pero ese no es el camino a Dios. Y quiero acabar con esto. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, y aquí es donde quiero hacer el punto, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo, sabiduría de Dios. Resumiendo, no hay sabiduría que valga la pena fuera de Cristo. Si tú no tienes al Señor Jesucristo como tu Salvador, como tu todo, como tu Rey, como tu Señor, todavía no eres sabio, lo siento. Porque Cristo, dice aquí, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Quieres ser sabio? Ríndete a Cristo. ¿Quieres ser sabio de verdad? Según la opinión de Dios, abraza a Cristo. Conviértete a Cristo. Hazte cristiano, bautízate, hazte miembro de una iglesia cristiana, deja atrás la necedad, deja atrás las ideas humanas que no llevan a nada, atiende a la voz de Dios, porque Él dice la verdad y es sabio creerle y seguirle. Que así sea. Amén.